Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con más de temas relacionados con la antropología y el título del vídeo de hoy lleva como nombre la conexión en este sentido de la religión con la antropología, cómo los antropólogos estudian en este caso las culturas, los pueblos y la conexión con la religión. Partiendo en este sentido de diferentes conceptos y definiciones básicas, simplemente comenzando primeramente por qué se define como religión. En este sentido hay muchas definiciones. Primeramente, simplemente se puede decir que una religión es simplemente un conjunto de creencias basadas en una visión única de cómo el mundo debiera ser y también de cómo en este sentido esta revelación que se obtiene a través de una conexión con lo supernatural, con lo divino y un sentido de comunidad, de pertenencia. Por eso encontramos que la definición de religión varía mucho, pero también podemos decir que siempre esta conexión con poderes o deidades o seres que están en el mundo espiritual y que en este caso algunos dicen que no pueden ser probados científicamente. Hay diferentes, otra vez ya mencioné, definiciones. También la importancia de los rituales dentro de la práctica de una religión y el sentido de comunidad. A diferencia de que hay muchas definiciones, podemos decir que una religión se caracteriza básicamente con estas ideas básicas. 1. La práctica de rituales. Una religión se practica a través de rituales, que pueden ser oraciones, pueden ser diferentes festividades, etc. El sentido de comunidad, hay una pertenencia a una comunidad específica y no a otra, sino a una en específico. Un sentido en este caso también de conexión con el mundo espiritual y de una ética de cómo aplicar esto en el mundo en que vivimos, de cómo debería ser el mundo en este sentido basado en la sabiduría o inteligencia divina. En este sentido también podemos comentar de que encontramos diferentes variaciones de religión. En un sentido general, uno puede nombrar grandes religiones del mundo: el judaísmo, el hinduismo, cristianismo, islam, entre otras. Pero cuando uno dice esos nombres, son conceptos muy amplios. Pero cuando nos adentramos un poquito en cada una de estas religiones o grupos religiosos, y vemos en profundidad diferentes pueblos, ciudades, aldeas y las costumbres que tienen, encontramos muchas sorpresas en muchos casos, porque las prácticas locales pueden incluso ser diferentes de las prácticas generales aceptadas, de lo que identifica o define una religión. Que pueden ser personas que se definen que pertenecen a una religión X, pero cuando miramos sus prácticas, hay algunas cosas que no cuadran con esa religión, que son diferentes, que técnicamente no van dentro de ese marco, pero lo que nos quiere demostrar la antropología es que desde el punto de vista humano, estas prácticas y diferencias son en este caso muestra de la humanidad, en este caso muestra de la cultura en específico, donde en muchos casos una cultura tiene la última palabra por encima incluso de la creencia religiosa. Y en este sentido hay que recordar y explicar algunos conceptos básicos. Primeramente, lo que se considera un mártir y un santo. ¿Qué es un mártir? Un mártir es simplemente un individuo de una religión, de cualquiera, que simplemente da su vida por su religión, por la religión que practica, que bajo presión o de muerte prefiere morir antes que abdicar de esa creencia. Dio su vida por la religión que él sigue. Y en otro sentido, un santo es simplemente un individuo que se considera extremadamente cercano a Dios por encima de los demás miembros de la religión y que es exaltado a la categoría de santo después de muerto o incluso vivo. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, hay santos que se nombran, en el caso de la iglesia de Occidente, los santos se nombran después de muertos. Pero en el caso de la iglesia de Oriente encontramos santos vivos. Y hay muchos textos a través de toda la historia de individuos que mientras estaban con vida se le consideraban santos. En este sentido, hay diferentes teorías aquí, y entre ellos diferentes antropólogos que han estudiado este tema, como la famosa Emily Durkheim, que trajo estos conceptos de lo que es sagrado o profano. En este sentido, lo que se considera sagrado es simplemente lo que se considera santo.
profano, lo que se considera que no es santo. Y en este sentido hay que mencionar la importancia de los rituales. Los rituales son muy importantes porque es la única manera de practicar realmente una religión, a través de hacer, de actuar. Y rituales son simplemente una serie de actos repetitivos a través del tiempo que en este sentido de generaciones nos muestran las creencias de un grupo de personas y que crea un sentido de continuidad y de pertenencia a esa religión o a ese grupo. Ya mencioné que rituales pueden ser prácticas como bautismos, por ejemplo, pueden ser prácticas como la oración, como meditaciones, como festividades en colectivo, como peregrinajes, el Hajj, como hacen por ejemplo los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos rituales que se practican cada día. También aquí tenemos la importancia, ya mencioné, de estos rituales porque crean un sentido de comunidad, de pertenencia, un sentido en este caso de solidaridad, de que esta religión compartimos todos un sentido de quizás de una historia común, de un propósito, de un significado. Por tanto, los rituales son muy importantes. También encontramos aquí los que se llaman ritos o rituales de transición o rituales de pasaje. Y aquí hay un profesor muy importante, el profesor Victor Turner. Él vino con esta idea y presentó 3 etapas en estos rituales de transición o de pasaje dentro de una religión. El primero es lo que se llama la separación. Separación es cuando se aísla al individuo. Y aquí entra en factor el segundo escalón de este ritual de transición, que se llama, en inglés lo llaman liminality. Es lo que al individuo se le aísla del grupo, se le separa para que él sea capaz en este caso de reflexionar de la importancia de conectarse con ese grupo, la importancia de pertenecer a esa religión o a esa cultura. Tiene una idea ahora, una perspectiva más amplia y mayor, y la importancia de mantenerse ahí dentro. Y luego tenemos el paso final que se llama reincorporación, donde el individuo se le reinserta dentro de la comunidad individualmente o como un grupo mayor, y hay una transición en este sentido. Por ejemplo, para explicarlo sencillamente, hay diferentes, en este caso, estos rituales de separación y de reincorporación. Por ejemplo, en el judaísmo, un ritual de transición es claramente cuando el niño llega a los 13 años, se convierte en bar mitzvah. Y de ahí, cuando se convierte en bar mitzvah, se considera como si fuera una persona mayor y es responsable ahora de guardar los mandamientos de la ley judía, de la Torá. Por tanto, pasa de ser un niño a considerársele como un adulto por la cultura, la sociedad, las leyes de la nación judía. Y así encontramos muchos ejemplos en diferentes religiones. Esto es como un rito de pasaje, de transición. Aquí también podemos dar, por supuesto, lo que se considera un sentido de comunidad, porque es muy importante. La práctica religiosa aporta, ya mencioné, la religión primeramente se considera como un grupo étnico, donde otra vez hay un sentido de historia compartida, de costumbres, de tradiciones, de un lenguaje similar, de textos sagrados que son todos comunes a la sociedad o a este grupo o a esta religión. Por tanto, hay un sentido de comunidad muy importante. Y otra definición aquí es lo que se llama el peregrinaje. El peregrinaje, ¿qué es? Simplemente es un viaje religioso que un individuo o un grupo de individuos realizan, en este caso, como símbolo de su devoción hacia esa fe. Puede ser hacia un lugar específico, hacia la tumba de un santo, a una ciudad importante, que tiene una conexión muy importante en búsqueda, en este caso, de transformación espiritual, de iluminación, de conexión con esa raíz, con esa religión, con esa fe. Y puede ser algo muy transformador. Ahora, tenemos en la sociedad diferentes teorías de cuál debería ser la mejor sociedad. Tenemos la teoría de Max Weber, que él establece de que la mejor sociedad es aquella que combina la ética del protestantismo cristiano con el capitalismo. Esa sería la mejor sociedad de acuerdo a este individuo, este profesor que investiga, y dice de que en este caso lo que se llama secular, estudios seglares, pues son importantes si se combinan con la ética del protestantismo. Y muestra claramente de que lo que propició el desarrollo del capitalismo precisamente fue esta ética del protestantismo, que aquí habría que debatirlo, porque aquí una figura importante detrás del capitalismo fue
Carlos Marx, que fue un judío, no cristiano, pero bueno, estas son sus teorías, no significa que todo el mundo esté de acuerdo con él. Aquí también tenemos otros grupos o ideas básicas importantes en una sociedad. Por ejemplo, algunos nos muestran claramente de que hay religiones, por ejemplo, que están basadas en prácticas mágicas y encontramos a los que llaman chamanes. También otras religiones que encontramos que son religiones carismáticas, donde se muestra una alegría y aquellos son saltos y danzas y qué sé yo, y trata de levantar el espíritu de la persona. Quizás no tanto lo intelectual de estudio, sino más bien como levantar el espíritu y el ánimo, y religiones muy carismáticas que atraen a miles de gente porque todo el tiempo pues salta y canta, pues alegra el espíritu. En este sentido también encontramos religiones racionales donde abogan en este sentido por una estructura de códigos legales, en este sentido estructuras formales, y encontramos líderes religiosos muy preparados y carismáticos, muchos pastores, etcétera, que se dedican a esto, están entrenados específicamente para este propósito. Ahora, algo importante aquí dentro de las prácticas religiosas es lo que llaman chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? Normalmente cuando escuchamos acerca de un chamán se piensa inmediatamente acerca de los indios americanos, etc. Pero desde el punto de vista de la antropología podemos abarcar el concepto a mucho más amplio. En este sentido podemos hablar de que un chamán o una persona que hace esta conexión con el mundo espiritual es simplemente eso. Un individuo, un líder religioso que de forma a medio tiempo se dedica en este sentido a practicar una especie de rituales, tiene una serie de habilidades donde él dice que es capaz de conectar a los individuos que van a él con los seres espirituales o diferentes poderes o divinidades, y con estos poderes supernaturales y seres divinos. Aquí encontramos diferentes, podríamos citar por ejemplo los llamados sanadores o los espiritualistas o espiritistas, las brujas, muchas prácticas en este sentido, que en este sentido practican esta serie de rituales. Estos chamanes o líderes espirituales que se conectan con el mundo espiritual, siempre recordando que son definiciones desde el punto de vista antropológico, para que nadie se confunda pensando que chamán, como ya mencioné, solamente lo relacionado con los indios. No, la antropología amplía este concepto y dice que también son individuos que afirman tener una serie de poderes sobrenaturales que han adquirido con la experiencia o con el entrenamiento de maestros, discípulos, etcétera, que son capaces de conectarse con las divinidades y con los dioses y conectarlas con seres humanos que buscan en este caso esta conexión. Y también son capaces de hacer oraciones, meditaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí encontramos en las religiones lo que se llaman las prácticas mágicas. Prácticas mágicas, ¿qué es esto? Simplemente es el uso de, en este caso, encantamientos, de palabras, recitar palabras específicas que muestran una eficacia a la hora de convocar las fuerzas sobrenaturales, las fuerzas que en este caso pueden actuar a favor del individuo o en contra del individuo o en contra de otra persona, etcétera, etcétera. En este sentido tenemos también lo que se llama la magia de imitación y la magia a través de contagio. En este sentido los antropólogos definen la magia imitativa simplemente como una serie de rituales que se observan, que muestran buscando un resultado, en este sentido, imitando lo que se busca lograr. Por ejemplo, si la persona quiere buscar tener un futuro de prosperidad, de bendición, de cosas buenas, quiere lograr algo, pues a través de la meditación, a través de la oración, a través de ciertos objetos, son capaces de traer al mundo físico aquella idea espiritual o que quieren materializar. Y encontramos también lo que se llama mágica de contagio, donde estos magos reúnen rastros de pelo de un individuo o de las uñas o diferentes objetos y hacen una serie de rituales y creen que si esto entra en contacto con la otra persona le puede hacer o bien o mal. Y aquí encontramos diferentes ideas. Muchos antropólogos incluso se han adentrado en este mundo de las magias y de los chamanes para poder estudiar estas culturas y comunidades. Un ejemplo de ello fue el profesor Paul Stoller, que fue iniciado como un aprendiz de mago, de brujo, en una de estas tribus en el norte de África. Para poder estudiar la cultura tuvo que iniciarse literalmente y hacer rituales que en muchos casos tuvieron un resultado. Por tanto, aquí tenemos diferentes conceptos en este sentido acerca de la religión. Algunos dicen que la función de la religión
clave, pero otros dicen que es un sistema de control. La religión es usada en muchos casos para controlar a las masas, para dominar, se atrae atracción hacia un individuo en particular y extraerle dinero, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema de control de acuerdo también al punto de vista de la antropología. Ya aquí diferentes debates en este sentido. En el mundo en que nos encontramos hoy día, encontramos que hay miles y miles de religiones y todo el tiempo hay diferentes ideas y prácticas que van desarrollándose. Pero en un mundo globalizado como estamos hoy día, encontramos cada vez más y más que a pesar de las diferencias, diferentes individuos de diferentes creencias y culturas se reúnen. Y se unen, en este caso, en prácticas, en oraciones, en concilios, buscando la paz mundial, la unidad, la comprensión, el diálogo interreligioso. Que en este sentido, de apartar las diferencias y buscar qué es lo que nos une, lo que tenemos en común en este sentido. Y buscar en este caso la mejoría, crear un mejor futuro para toda la raza humana, a diferencia de las creencias que usted tenga y la comprensión de la divinidad que usted tenga. Entonces, desde el punto de vista de la antropología, como un antropólogo o un historiador no se inmiscuye y dice: o tal religión, eso es falso, o eso es mentira, o no se conectan con nadie. Eso no nos interesa a los investigadores, a los antropólogos, eso no tiene nada que ver. No es el trabajo de un antropólogo juzgar a determinada religión o a determinada práctica. Él no puede decir que eso es verdadero o que eso es falso, porque eso no le corresponde. Ni el historiador tampoco, ni ningún otro científico. El científico, en este caso, el antropólogo, lo que hace es investigar y describir lo que él observa, lo que la comunidad, lo que la cultura hace, lo que realiza. Él describe lo que está aconteciendo. Él no puede decir que eso es cierto, que es falso, que es un invento, porque todo cumple una función. Su tarea como antropólogo y como historiador o como investigador es simplemente ser neutral y definir. Él simplemente describe: tal cultura tiene tal práctica, así, 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 creen en tal cosa, afirman esto. Otro pueblo tiene esta cultura con tal cosa, con tal creencia. Aun si el antropólogo o el historiador tiene para sí mismo personalmente su propia religión, su propia creencia, eso es personal. Él no puede inmiscuir eso dentro de sus observaciones. Si, por ejemplo, tiene una religión y está estudiando un grupo étnico de otro lugar, por ejemplo en África o en Asia, donde sea, él no puede afirmar y decir que eso es falso ni que es verdadero. Eso no es asunto de él. No es la función del investigador entrar en esos temas de doctrinas o de creencias, a pesar de que él tenga su propia comprensión o creencia personal. Su función es describir lo que observa, lo que le transmiten las personas y transmitir esa información, esa data, como se le llama, a la investigación científica que está realizando. Entonces, hasta aquí este vídeo con esta serie de conceptos y definiciones un poco básicas y resumidas en cuanto al tema de la religión y cómo se estudia desde el punto de vista de la antropología. En próximos vídeos vamos a continuar quizás con más sobre estos temas, pero también yendo un poco más también al campo de la historia y muchísimos más temas interesantes a este respecto. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo vídeo.